Bueno, en esta oportunidad, eh, por, hemos preparado Gálatas, el libro de Gálatas, desde el capítulo 1 al 4, ¿sí? Y, y hoy charlando con el profesor Pablo, decía que es muy difícil poder seleccionar ciertos temas o ciertos versículos, porque la verdad que es una escritura muy rica en conocimiento y una escritura muy, la verdad que a mí me ha llenado muchísimo en lo personal. Y, y en esta carta en la que escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Y está escrita y dirigida a las iglesias de Galacia, como dice el libro, que se ubicaba en la zona de la actual Turquía del sur y del centro. El objetivo de esta carta que escribe el apóstol Pablo es tratar algunos problemas que le estaban llegando a él eh, de esa gente con la cual él había estado hacía un tiempo atrás. Y, y en el tiempo que él había estado, toda la gran mayoría de las personas habían recibido a Cristo. Pero después que el apóstol Pablo se va de ese lugar, llegan unos maestros judeos cristianos, ¿sí? Y empiezan a cuestionar un poco lo que Pablo había enseñado en su momento y lo que él había compartido de las buenas nuevas. Y, y a mí lo que me llama la atención, ¿sí? Es con el carácter que el apóstol Pablo envía esa carta, porque se nota el carácter de él y el ímpetu que le pone a la carta, porque no hace un saludo normal o habitual en él, ¿sí? Porque ya en el versículo primero del capítulo 1 vemos que él hace una aclaración bien profunda, ¿sí? Es muy profundo. Y, y hago un paréntesis acá porque me hace acordar muchas veces a cuestiones que me han sucedido a mí en lo personal, de personas que me conocían de la otra iglesia. Han venido acá a mi casa a alguna reunión y, y han querido cuestionar lo que Dios está haciendo. Y es como hablábamos recién con el hermano Aldo y Marta, y bueno, que lo que Dios establece no lo podemos discutir. Y ahí es donde se ve el ímpetu y medio como el enojo también porque, del apóstol Pablo, porque si lo leemos, dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ya se lo está aclarando ahí nomás, no, sin medias tintas, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? Sin vuelta, ni mediante de hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Es decir, les deja bien clarito quién lo llamó a él. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Yo muchas veces hablo con ciertas personas y le digo, a mí nadie me va a venir a discutir lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios ha hecho en mi familia. ¿Quién me lo va a venir a cuestionar? Nadie. Entonces, eso me da la autoridad, ¿sí? Sin ser prepotente, pero me da la autoridad para hablar de nuestro Señor y del Dios vivo, ¿sí? Entonces, y de lo que Dios tiene para hacer todavía. Entonces, eh, y movilizado Pablo porque eh,
ve que esta gente a la cual él le había hablado el Señor y lo habían recibido, ahora ya estaban siendo confundidos y estaban viendo de bueno, que por ahí algunas cositas le estaban llamando la atención de lo que le venían a decir. Y, y la verdad que yo les pido disculpas, principalmente porque, eh, me siento muy identificado con esto que gracias a Dios me puedo compartirles, porque eh, la verdad que me ha pasado todo este tipo de cosas, porque uno ve, ¿sí? Porque uno predica la palabra y trata de llevarla, como ustedes saben, a los jóvenes, y una simple palabra, una simple acción de otros que muchas veces dicen ser cristianos, pero no se congregan, no son obedientes ni en los principales fundamentos que Dios nos ha dejado en las Escrituras, pero muchas veces ya los jóvenes ahí ya vienen, no, pero ¿por qué aquel hace aquel? Entonces, yo la verdad que me pongo en la piel del apóstol Pablo y digo, yo he vivido eso y me siento representado. Ahora, dice, porque habían sido confundidos por unos maestros judíos cristianos que habían llegado después que Pablo, de que no tomaran todas las cosas que les había enseñado, porque en sí, prácticamente era como que lo estaban tratando de como loco o que era el evangelio que les estaba predicando a los gentiles era un evangelio livianito, ¿sí? Que como quedaban muy... ¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados a la ley y principalmente a la circuncisión. Dice, como, por ejemplo, dejar fuera la circuncisión para ellos era les chocaba mucho a estos maestros judeo-cristianos. Y decían que era un mensaje muy liviano para los no judíos, como que se nota como que está diciendo, che, pero tienen que hacer algo más. Y es eso muchas veces lo que ha confundido a la gente. Ha confundido, el mensaje ha sido distorsionado. Una vez hablando con un hermano acá en Villegas, yo le decía que muchas veces acá en Villegas, como les contaba hoy en la charla anterior, que nos conocemos todos, y si uno se pone a investigar o a charlar con gente, muchos conocen o en algún momento alguien les ha hablado de Cristo, pero lo que hoy llamamos religiosidad ha hecho que muchos se aparten o que muchos ni siquiera intenten llegar a Dios. Y porque tienen esa mirada en la cual también dice, pero es muy liviana lo que él está predicando. Y, y la verdad que esa tensión que nosotros vemos que le ha llegado a oídos a Pablo de que no está predicando lo que realmente debía, pero a mí lo que me gusta, porque yo muchas veces en la iglesia que estaba antes decía, no, porque el líder no me puso, no, porque el líder no me llamó, no, porque el líder... Y, y a mí me encanta lo que deja Pablo escrito. A mí no me llamó ningún nombre. Y cuando nosotros como familia decidimos cambiarnos en sí, decidimos ¿por qué? Por convencimiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos mueve y nos moviliza a buscar otra cosa. Y, y en ese movimiento muchos me decían, eh, bueno, pero vos no podés andar así, que no es difícil. Y lo primero que aclaré a todos los que venían a querer convencerme era que yo no iba detrás de ningún hombre o no iba detrás de lo que me pudieran decir detrás de un apóstol, porque acá no tenemos la experiencia de tener apóstol. Yo no voy detrás de un hombre, yo voy detrás de lo que buscan ellos. Y yo veía que detrás de esta casa
o esta casa iba en búsqueda de lo que Dios nos había prometido, pero a su vez estaban estableciendo lo que la palabra, yo veía que en cada acción, en cada paso, se trataba de respetar lo que Dios había dejado, lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Entonces, dejar en claro de que uno no va detrás de lo que un hombre dice. O en sí, no voy a hablar nada que ustedes no conozcan, pero sabemos que lo que Dios, ¿sí? Lo que Dios abre, ningún hombre lo puede cerrar. Y lo que Dios cierra, ningún hombre lo puede abrir. ¿Por qué? Porque lo que está determinado por Dios es así. Entonces, yo no sé si Aldo y Marta me pudieran ayudar en Hechos 9, en el versículo del 1 al 5, donde queda confirmada el llamado que el apóstol Pablo tenía. ¿Podrá ser? Del 1 al 5, Del 1 al 5, por favor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplendor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te has de dar coces contra el aguijón. El Amén. temblando, ¿hasta ahí? Hasta ahí, Marta, gracias. Bueno, Acá a mí me deja dos enseñanzas tremendas que muchas veces para tener identidad en Cristo, en este camino hermoso que hemos empezado a transitar nosotros como familia, debemos tener ese encuentro como el que estuvo el apóstol Pablo. No lo digo de la manera que lo detalla acá la palabra, ¿no es cierto? Pero digo, tener ese encuentro eh, tan brusco, es necesario tener ese encuentro que sacuda y cambie todas las estructuras que nosotros traemos de nuestra vieja vida. Y es lo que le pasa acá al apóstol Pablo. Él tiene un encuentro en el cual lo deja tendido en el suelo. Y realmente, si me aceptan, parte de mi testimonio podría ser, eh, antes de yo estar a punto de atentar contra mi vida, eh, tuve un llamado de atención en el cual también quedé tendido en el piso, que después no me encontraron nada, parecía una enfermedad, pero no tenía nada. Y yo entendí que era el Señor que me estaba llamando. Y realmente cuando uno tiene ese encuentro violento con el Señor, no hay dudas después, no hay dudas después. Y, y luego de ese encuentro, ya nuestra vida no tiene que ser igual. Nuestra vida no tiene que ser igual. Y es lo que le sucedió al apóstol Pablo. Por eso él deja bien en claro que
el encuentro que él tuvo con Jesús, nadie va a poder, como decía anteriormente, negárselo o decirle que no es así. Ahora, no era el único problema que el apóstol Pablo veía en estas iglesias de Galacia. Porque también si nos adelantamos un poquito en la escritura, en el versículo 6 al 8, también explica de que tenemos que tener cuidado quién nos trae un evangelio diferente. Porque dice, si un evangelio distinto que en realidad sería el evangelio distorsionado. Y él aclara, así sea un ángel del cielo que sea anatema. ¿Sí? Hace unas clases pasadas yo le compartí al profesor Pablo que acá en mi casa habían empezado a venir unos mormones. Y, y al principio ellos quisieron imponer lo que ellos predican, ¿no es cierto? Y los frené y yo les dije que les permitía estar, pero bajo nuestras condiciones. Porque a mí siempre me pasa con estas situaciones de que yo no rechazo a nadie, no soy quien para rechazar, porque a lo mejor es la oportunidad para que esas personas sean salvas. Y, y yo le contaba que en las enseñanzas que nosotros damos, ellos se quedaban y escuchaban. Entonces tenemos que tener cuidado porque en su momento, porque yo fui medio violento también en frenarlos, porque estaban los jóvenes conmigo y yo los tengo que cuidar a ellos. Entonces en ese momento yo los frené y dije, no, ustedes si van a estar es bajo esta casa, pero no pueden venir a imponer lo que ustedes vienen a, porque ya eso no es nuestro camino. Si ustedes no están de acuerdo, sigan su camino y nosotros seguimos el nuestro. Pero siguieron viniendo. Entonces, hay que tener cuidado. Y busqué la palabra anatema, que bueno, creía conveniente poderla resaltar. Y etimológicamente la palabra anatema tiene su origen griego que al traducirse significa maldición o expulsado, no digno. Así que acá nos deja bien en claro que hay un solo mensaje, y el mensaje es Cristo. ¿Sí? Y bueno, y continuando un poquito más, avanzando porque veo que la hora corre, Pablo nos deja una enseñanza maravillosa en el versículo 10, ¿sí? Del capítulo 1, donde pregunta, porque también se encontraba con esta disyuntiva que dice, ¿quiero agradar a los hombres o a Dios? Y muchas veces nos, nos cerramos o por ahí queremos o vemos que nuestras acciones las direccionamos para ver si el que me escucha o el que me ve voy a conseguir algo. Y muchas veces yo lo he visto acá, eh, y nos pasa, los mismos jóvenes lo ven, que tenemos un grupo de jóvenes en el cual sería el grupo duro, el núcleo duro, pero tenemos el resto que aparecen cuando vienen los pastores. ¿Sí? Y el resto que viene siempre, que se capacita, que está conectado, medio como que se enoja, porque dice, esto aparece cuando vienen los pastores, y después, bueno, y acá, por eso les decía yo que discúlpenme, porque la verdad que me siento con esta escritura me siento muy representado, o refleja mucho lo que nosotros estamos viviendo, que obviamente que es para aprendizaje, pero debemos aprender de que todo lo que nosotros hagamos no es para ningún hombre. Y es algo que he aprendido, no sé si decir en este corto tiempo o ya en este tiempo, pero he aprendido de que ningún
hombre me mueve. Para mí no hay ningún hombre sobre Dios. Eh, por ejemplo, les voy a dar este ejemplo. A mí me pasó cuando hicimos el altar, que escuchaba a los chicos que se querían sacar una foto con Morgan Faliol o con Hannah, y a mí no me nace. Y yo digo, porque internamente, ¿no? Y lo he compartido con mi esposa, pero yo los veo como igual a mí, porque lo que ellos tienen es por gracia, es por la gracia de Dios. Entonces yo no tengo que hacer un ídolo de las personas, ¿sí? A ver, o si acá yo supiera que mañana viene el apóstol Omar, y empiezo a cambiar las cosas de cómo son. No, no, yo no tengo que agradar a él. Hay a uno solo que debemos agradar. Sí nos sometemos a gobierno, sí nos sometemos a la autoridad que Dios ha establecido, pero la autoridad no significa a lo que se refiere el apóstol Pablo, porque acá ven que querían agradar a los hombres, que querían agradar a los maestros estos que habían llegado. Por eso Jesús nos dejó bien en claro qué debíamos hacer, ¿sí? Que debíamos hacer, porque Dios nos apartó a nosotros ya desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Eso lo deja bien en claro también el apóstol Pablo. Dios nos aparta, y esto es una enseñanza que Él le da a las iglesias de Galacia, pero también la podemos tomar hoy para nosotros. Que nosotros, si estamos en este camino, es porque ya Dios desde el vientre de nuestra madre nos apartó para Él. Y nos llamó por su gracia. Por eso nos reveló a su Hijo, para que anunciemos a Jesús. Y es lo que debemos intentar todos los días, ¿sí? Eh, hoy, hoy con el tema del partido y todas esas cosas, empezamos a charlar de cosas con unos alumnos y me empezaron a hablar de la Navidad, entonces ahí fue también donde aproveché a hablar de Jesús y aproveché, ¿sí? Yo no pierdo y, y espero que Dios eh, esté conmigo siempre, porque hay veces que hay lugares en los cuales no me miran muy bien, pero no dejo de predicar. No, no tengo temor a eso. Y avanzando al capítulo 2, yo no sé si voy bien, si se entiende. Perfecto, José Luis. Bien, yo acá te voy siguiendo en los capítulos. Bien. En el capítulo 2, ya Pablo, después de 14 años, dice que va con Bernabé y Tito y se reúne en Jerusalén porque él quería tener una reunión, ¿sí? Con los líderes que estaban en dicha ciudad, y también para hablar de estos temas, y en una parte de la escritura él deja muy en claro eh, que su trabajo, ver que su trabajo no sea en vano, o no correr la carrera en vano, dice. Y, y se reúne con Santiago, con Pedro y Juan, y dice que aprobaron el trabajo de Pablo y, y pudieron llegar a un acuerdo en el cual ellos estaban o pudieron dejar cosas claras, porque Santiago, Pedro y Juan estaban predicándoles a los de la circuncisión, ¿sí? Y Pablo y Bernabé y sus discípulos estaban llevando la palabra a los gentiles. Y en este capítulo deja muy bien en claro Pablo que él lo que está defendiendo son las buenas nuevas para los no judíos. Y, y en un momento, ¿sí? En un tiempo más, dice, pero en Antioquía el apóstol Pablo confronta
a Pedro. Dice, porque, y me gustaría que les voy a leer en el capítulo 2, versículo 11 y 12, 11 y 12, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. En sí, él temía que los vieran con ellos, que los vieran, él se iba corriendo de esa postura, ¿no es cierto? Porque mientras no lo veía nadie, él compartía, pero después, y, y eso, en sí, lo que me lleva a entender es que muchas veces decimos cosas o decimos o predicamos una cosa, pero en la intimidad muchas veces hacemos otra. Eh, yo por ahí, una de las cuestiones que veía eh, en donde estábamos nosotros es que lo que se predicaba después no se llevaba a cabo, y todo quedaba dentro de las cuatro paredes. Y eso también fue motivo de nuestra, de, de corrernos o de movernos. Y, y la verdad que eh, es algo que trato de inculcarle, o no sé si está bien la palabra inculcarle, o dejar bien explícito a los chicos que nosotros podemos decir un montón de cosas lindas, o muchas veces eh, se espera que uno ore muy bonito, muy lindo, pero Dios está esperando lo que hay en nuestro corazón y nuestras obras fuera de este lugar. Yo digo de este lugar porque estoy donde nos reunimos, porque acá podemos decir sí, porque la Biblia dice esto, lo otro, pero después a la hora de la práctica tenemos que llevar adelante eso. Pero bueno, y a continuación llegamos a los versículos 19 y 20, que dice, pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo, y me entregó a sí mismo por mí. Perdón, y se entregó a sí mismo por mí. Eh, yo digo que muchas veces nosotros venimos encasillados por esa ley en el cual no fui muy practicante, eh, pero nosotros tenemos raíces, o mi familia de católicos. Y el mensaje que nosotros nos daban era que Dios castigaba, que Dios veía y que eso estaba mal y que lo otro también. Era todo, y como dice más adelante en la escritura, estábamos siendo presos de esa ley, ¿sí? De eso que nosotros no entendíamos. Pero el día que pude tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Realmente, eh, eso hizo que yo pudiera ser libre. Y Cristo nos da esa libertad de poder ser nosotros, porque Él nos conoce y Él sabe quiénes somos. Y en esa libertad
lograr ser hijos. Y en este punto y en este capítulo en el cual entramos ya en el capítulo 3, el apóstol Pablo siente la necesidad de explicar de que no cumplir la ley. Y dice, porque todos los que, en el capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Y no sé quién, si me ayudan a leer Deuteronomio 27, 26. Ahí va, José Luis. Dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. Bien, gracias, Aldo. Acá lo que nos deja bien escrito es que, primero, que la ley vino a nosotros a mostrarnos a mostrarnos la libertad, ¿no es cierto? Que es Jesús, porque si no, en un pasaje, el apóstol Pablo dice, si la ley hubiera sido buena, en vano hubiera muerto el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no fue así. Y nadie es justificado por la ley ante Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley dice, el que las hace vivirá por ella. Y acá me recordaba que muchas veces nosotros hemos dicho, el que las hace las paga. Pero Jesús nos redimió de la maldición habiéndose hecho él maldito, porque fue colgado de la cruz, como dice la Escritura. Y bueno, y acelerando un poquito, avanzando un poquito, vemos que además de justificados por el Señor Jesucristo, siguen vigentes todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia. Y igual traté de no ahondar en los fundamentos en el cual Abraham recibe todas las promesas, porque si no se me hacía muy largo y esto ha sido tratado en ocasiones anteriores. Pero quiero hacer hincapié en lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo, donde del capítulo número 3, dice, porque si la herencia depende de una ley, no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Y me quedé ahí viendo lo que es herencia y ese derecho que tiene una persona por ley o por testamento. Pero a mí me gustó otra definición que encontré ahí que dice conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una promesa tras su muerte. Y, y hace mucho yo pude entender que uno recibe herencia cuando algo muere. Para que haya herencia, algo tiene que morir. Y me gusta también esta segunda definición porque dice bienes, derechos, pero también dice obligaciones. Y obligaciones en esa definición. Nosotros tenemos la obligación de seguir llevando este mensaje, como dice la Escritura, hasta los confines de la tierra. Tenemos obligaciones de cumplir con ciertas pautas que el Señor nos dejó. Y volviendo un poquito atrás, en lo que es herencia, si nosotros morimos al antiguo, si yo muero al antiguo yo, es para recibir las promesas y la herencia que Dios tiene, para vivir en el Espíritu, para nacer de nuevo a través del Espíritu Santo.
quien por medio de él nosotros llegamos a Jesús. Y después la palabra promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Es celebrar un contrato futuro, asegurar una celebración. Y acá me gusta porque dice, es celebrar un contrato futuro. Ya nosotros tenemos ese contrato futuro en la promesa de Dios. Dios no es hombre para mentir, y en esa promesa hay un contrato y el contrato es Jesús, Jesús que murió en la cruz por nosotros, ese contrato en el cual nosotros ya tenemos asegurado la salvación y todas las promesas que Dios le prometió a Abraham. Y a su vez es asegurar una celebración, que no vamos a recibir algo con tristeza, sino que vamos a celebrar ese cumplimiento. No sé, Pablo, si querés que vaya redondeando, porque... sé cómo vas con el tiempo, si tenés... Dilo, no hay problema. Bien. Para ir cerrando, ¿sí? Para ir cerrando en el capítulo 4, ¿sí? Vemos como el apóstol Pablo les vuelve a recordar, ¿sí? Que en la vieja vida, cuando no conocían a Dios, eran siervos, ¿sí? Que por naturaleza no son dioses, ¿sí? En el versículo 4:8, en el capítulo 4, versículo 8, perdón. Y como veníamos viendo, los de Galacia se habían extraviado, y el apóstol les pregunta en el versículo 15, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Y acá me detengo 2 minutos porque cuando esta célula acá en Villegas comenzamos con los jóvenes, yo les comentaba que era una cosa que venían los chicos, se quedaban y se quedaban y se quedaban y no paraban tenían hambre de la palabra, ¿no es cierto? Pero varios de ellos también recibieron a Jesús y al recibir a Jesús también ellos recibieron muy, muy puntual milagros, recibieron, hubo una chica que recibió la sanación de un tumor en la rodilla, y así todo abandonó. A uno de los chicos le habían quitado la moto y al otro día de recibir a Cristo, el abuelo en sí, que entendemos que es de parte de Dios, pero milagros porque el abuelo le regaló una moto y él la necesitaba para trabajar. En sí, Dios obró, pero así todo, como dice acá el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? En sí, tan pronto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tan pronto nos olvidamos de lo que hemos recibido. Y vuelve a preguntar, ¿no oyen la ley? Y en este pasaje el apóstol Pablo habla y nos recuerda que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y la sierva, ¿sí? Es cuando recibimos cosas de cuando nosotros todavía éramos esclavos, ¿sí? De las cosas del mundo. Y bajo fundamento de la ley, según la carne, seguir una esclavitud del mundo, porque conocen lo bueno, pero vuelven. Es como que los llama, es como que son débiles a volver otra vez a la esclavitud. Pero dice, y otra de la libre, que es por la promesa de Dios. Y gracias a eso somos hijos de la promesa. Por la de la, dice, los esclavos no serán herederos, pero los de la libre sí. Y acá vino a mi memoria Juan 8:35, donde dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre,
el Hijo sí permanece para siempre. Bueno, y esa es más o menos lo traté de hacer lo más rápido posible y pido perdón. Perfecto, José Luis. Pero muchísimas gracias. Bueno, y ahí yo le voy a pedir a Rosa, ya que se nos unió, ¿sí? Si puede leer, si Recién me puede atrasé. buscar, ¿cómo anda Rosa? Si puede buscar Gálatas, Bien, capítulo 6, Vinita. ¿sí? Gálatas, Sí, capítulo 6, versículos 1 y 2. Ahí me parece que se le tildó la cámara. Bueno, eh, o sea, para avanzar ahí, ¿sí? Cuando lo tenga, comience nomás, Rosa, ¿eh? bueno, bueno, Capítulo, versículo 1. nerviosa. Bueno, José Luis estuvo compartiendo los primeros capítulos. Sí. Ahí yo me salté el 5 y me fui directamente al 6, ¿sí? Que sería, digamos, el cierre de la epístola, de la carta. Muy bien. Y acá habla de dos tipos de cargas. No sé si a ustedes les ha llamado la atención que por un lado dice que lleven las cargas unos de otros, y también después dice que cada uno tiene que llevar su propia carga. Entonces, como que ¿en qué quedamos al final? ¿Tenemos que llevar la carga de los otros o que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que tiene que llevar? En el ejército diría ahí a los cofres o al pie de la cama, ¿sí? A dónde nos ubicamos? Lo encontramos. Gálatas 6, disculpe, Gálatas 6, ¿cuánto? Uno y dos. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que sois espirituales, re- restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuánto? Y dos. ¿Cuánto? Sí, sí. El uno y el dos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así es. Amén. Muy bien. Si alguien es sorprendido en alguna falta, si es algo que he aprendido en este último tiempo, es que cualquiera de nosotros puede ser sorprendido en alguna falta. No hay quien esté libre de pecado de nosotros. Podemos muchas veces decir eh, que, qué pequeño que es espiritualmente aquel hermano, mire en qué pecado ha caído o cómo ha sido seducido en los deseos de la carne. Bien, pero lo que nos enseña la palabra es que eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Bien? Hay muchos ejemplos de evangelistas, pastores, líderes internacionales. Bueno, y ahora nos habla a nosotros, es decir, los que andamos en el espíritu, no en la carne. No le está diciendo, o sea, ustedes que son espirituales como si estuvieran en un nivel superior, sino ustedes que caminan de acuerdo a los deseos del espíritu y no a los deseos de la carne, que era lo que venía hablando José Luis en el capítulo 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que restaurarle con un espíritu de mansedumbre. Es decir, ya sabe la persona en general que se equivocó y en qué se equivocó. No es que necesita que nosotros le castiguemos con la palabra ni que lo golpeemos con la palabra. En realidad ya sabe qué fue lo que hizo. Lo importante, si hay una palabra clave ahí en ese pasaje, es restaurarle. Hay que restaurarle. ¿Y de qué manera? Como si nosotros pudiéramos ser aquel que cayó en pecado. Podríamos haber sido nosotros, ¿sí? En esta ocasión es la otra persona. Pero con ese espíritu de mansedumbre debemos nosotros tratar, ¿sí? Teniendo presente que nosotros pudiéramos ser tentados. Versículo 2, y ahí aparece el tema de las cargas.
¿sí? Tenemos que llevar las cargas uno de los otros para poder así cumplir la ley de Cristo. Primeramente, fíjense que el Señor nos manda, nos indica que no tenemos que llevar este tipo de cargas solos. Si hay algo que el enemigo pretende con nosotros siempre es aislarnos, ya sea por vergüenza y más aún cuando uno va creciendo en el Evangelio, entonces tiene cierto temor o cierta vergüenza a compartir problemas que uno pudiera tener. ¿Por qué? Porque a esta altura de la vida, o del crecimiento, o desarrollo espiritual, esas batallas deberían estar ganadas. Pero en la realidad, pareciera que no. ¿Sí? Hay quien puede tener muchos años de crecimiento en el Evangelio, pero resulta que tiene problemas con los hijos. Resulta que tiene problemas con el matrimonio. Resulta que tiene problemas con el trabajo. Bueno, y no se anima a comunicarlo. ¿Qué es lo que desea el diablo? Justamente aislarlo, no comunicarlo. No comparto mi carga con mi hermano. ¿Por qué? Porque dirá el otro, porque si se lo cuento a mi hermano, entonces pienso, ya se va a enterar alguien más, y alguien más, y alguien más. Hay muchas personas, lamentablemente, que tienen vergüenza de compartir las cargas, pensando que luego se lo irá a mirar. ¿Sí? Es como, a ver, les doy un ejemplo, como que yo se lo comparto a un varón y considero que ese hermano después se lo cuenta a la esposa y yo cuando me cruzo con la esposa, qué sé yo, en el estacionamiento, como que me mira lo que hacía este Pablito. ¿Mm? Muy bien. Pero la palabra del Señor, Aldo se ríe, bien, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos compartir las cargas. Tenemos que compartir las cargas. Y ese es el primer tipo de carga al cual se refiere, que eh, es al cual es una carga pesada para nosotros. Y es un tipo de carga que nosotros no tenemos que llevar. Es un tipo de carga que Cristo nos viene a alivianar esa carga. ¿Sí? La palabra griega para esa expresión, y ahí recordamos por qué decimos griego, es porque esta epístola está escrita en el idioma griego. Por eso es que hacemos referencia a ese idioma en esta ocasión. La palabra es varos, para ese tipo de carga, la que aparece en el versículo 2. Esa carga nosotros no la tenemos que llevar solos. Es decir, si nosotros tenemos problemas dentro de nuestra familia, nosotros la tenemos que compartir con nuestros hermanos para que oremos unos por otros y de esa manera vamos a sobrellevar las cargas los unos por los otros. Porque tenemos que considerar que aquel hermano nuestro es aquel espiritual que nos va a ayudar en la oración. Y entonces ya nos pondremos dos de acuerdo, ¿sí? O tres, y entonces estaremos orando conforme a lo que el Señor nos manda. Pero ya no estaré haciéndolo solo. Ahí yo voy a compartir mi carga. Si avanzamos al versículo 5, ¿lo tiene Rosa el versículo 5? Amén. Capítulo 6, versículo 5. 6:5. Así es. Porque cada uno llevará su propia carga. Bien. Él. Sí, ahí, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. Amén. Bueno, ahí utiliza carga, pero utiliza otra palabra que es porción. ¿Sí? No, por ahí no viene al caso cuál es la palabra, pero sí que son diferentes expresiones. Porción. Y es algo metafórico. Y ahí sí se refiere a lo que a mí me corresponde como obrero de Cristo llevar adelante. Es decir, el Señor nos ha colocado una carga, ¿sí? Como obrero de Cristo, y ahí viene la figura cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 11, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Diciendo que es ligera la carga que Él nos da, pero hay una carga que tenemos que llevar, es decir, una responsabilidad. Si nos vamos a otra versión, por ejemplo, yo acá anoté en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de aquello que el Señor te colocó en tus manos. Por poner un ejemplo, a ver,
Supongamos que en una ocasión tuvieron ustedes que compartir, como hoy lo pudo hacer José Luis. Bueno, entonces, ustedes son responsables de esa carga. Eso es lo que está mandando el Señor. Esa carga no la comparto. ¿Bien? Bueno, si el Señor ha colocado en ustedes una carga para ir a predicarle, ¿sí? Para ir a Italia, ¿sí? Y establecer allí, ¿sí? Un altar, una casa de adoración, una casa a las naciones, entonces esa carga es de ustedes. ¿Sí? Bueno, sobrellevad esas cargas. A eso se está refiriendo el Señor. Y está diciendo que esa carga es liviana. ¿Sí? Sería la carga que comparten con el Señor poniendo el yugo de por medio. Muy bien. Cierro ahí la idea entonces que el capítulo 6, versículo 1 al 5, habla de dos tipos de cargas. El primero habla de la primer carga que no la tenemos que llevar solos, sino que tenemos que aprender a compartirlas. ¿Para qué? Para que se nos aliviane esa carga. Y después el versículo 5 sí dice algo que corresponde a nuestra propia responsabilidad. Muy bien. No sé si tenían comentario, algo para decir, ya sea de lo que compartí yo, de lo anterior, de José Luis, algo que haya quedado. Rosa, Aldo, Marta, José Luis. Muy bien. Bueno, yo compartiría la carga. Es muy bueno ese de compartirlo, porque a veces uno le dicen, por lo menos mucho tiempo, cuando a mí, por mi familia, ¿no? Por mis hijas, que, que no le iba bien. Entonces, cuando a mí me pasaba ese, no lo podía compartir porque me decían que mucho tiempo estaba y me hacía lo mismo. Y bueno, qué bueno que compartirlo. Y entonces ahora se demoró de contestarme el Señor, pero ahora muchas cosas el Señor me ha contestado, perseverando y sí que también por ahí me detenía no contarlo, porque me iban a decir mucho tiempo tenía y no, y que seguía mal, que no me contaba el Señor. Así que a veces uno persevera por ahí y persevera por siempre y Dios contesta. Así que le doy gracias a Dios. A mí me ha pasado este por. Bien. Y le doy gracias al Señor que muchas peticiones Dios me ha contestado. Y es muy lindo perseverar y estar. Por siempre estuve en lo bueno y en lo malo y Dios es verdadero y permanecer en Él es muy bueno. Y va aprendiendo, ¿no? Yo estoy aprendiendo, le entiendo la palabra más por este estudio, me encanta, porque por ahí a veces no puedo estar o llego muy tarde, pero es muy lindo compartir. Y he aprendido y para hablar con otra persona, como que ese entendimiento, cuando estoy hablando con la persona, me acuerdo de las palabras importantes del Señor. Que le doy gracias a Dios por esto. Gloria a Dios.